Vamos a esperar un minuto, solamente un minuto más en lo que termino de instalar una presentación y comenzamos. Son las 5:06 a las 5:08. En 2 minutos comenzamos, por favor. Muy bien, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica y le dedicaremos las siguientes sesiones a lo que es la epistemología general en el aspecto metateórico y propiamente lo que veremos es filosofía del conocimiento. Y haremos una revisión de los procesos de cómo se entendía entender y conocer la realidad y el mundo. Y de hecho vamos a revisar algunas connotaciones para entender finalmente si desde el principio existía este problema de que no sabemos cómo acercarnos a la realidad misma, o la realidad era una cosa que ya se da por sentada y de hecho. Bien, vamos a comenzar con una distinción en el mundo griego. De hecho, comenzaremos esta revisión y esta aventura por entender los sentidos de la verdad. Tal vez habría que decir, antes de entrar en el sentido de la verdad, tal vez habría que hacer una acotación previa. La idea de filosofía
La idea de filosofía es un fenómeno que se da exclusivamente en el mundo griego, en la antigüedad. Ya luego pasará al mundo romano y luego pasará a otros aspectos. No existe filosofía ni en el mundo prehispánico, no existe filosofía en el Antiguo Egipto, no existe filosofía ni en Sumeria ni en Babilonia. Lo que tenemos son cosmovisiones religiosas, fenómenos donde las divinidades operan a modo de sujetos activos o funciones que se deben de cumplir en todo un sistema. ¿Qué es lo que caracteriza la filosofía? La filosofía, que de hecho va a dar pauta a la ciencia, no la religión da pauta a la ciencia, sino la filosofía da pauta a la ciencia, antecede a la ciencia. Lo que hace la filosofía es racionalizar las operaciones de razonamiento. Valga la redundancia, entender racionalmente cómo razonamos y cómo funciona el mundo. Racionalizar cómo funciona el mundo. Es decir, ya no se va a hablar, por ejemplo, de Aquaman o de Neptuno o de Plutón, ¿no? O de Poseidón en el caso de los mares, sino que se va a hablar del elemento agua, por ejemplo. Ya no se va a hablar de Hefesto, que era el dios del fuego, sino ahora se hablará del fuego como un elemento que forma parte de la naturaleza, ¿no? El tiempo, ¿no? Ya no será el dios Cronos, ¿no? Sino que es un factor a reflexionar el tiempo de un proceso. No sé si me estoy explicando. La filosofía lo que hace es racionalizar estos aspectos. No se da en ninguna otra civilización en la antigüedad, hasta que los filósofos griegos lo detonan y se genera toda esta forma de razonamiento después de la aparición del mundo filosófico griego. Esto ocurre aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. El año 700 antes de Cristo. Para que se den ustedes una idea, la guerra de Troya supuestamente fue algo que ocurrió 1200 años antes de Cristo. La filosofía aparece en el siglo VII, 600 años después de la guerra de Troya y 600 años antes del nacimiento de Cristo. ¿De acuerdo? Y el periodo de la filosofía abarca desde el siglo VII hasta aproximadamente el siglo I o II de nuestra era. Pero son estas formas de racionalización, de entender cómo funciona el mundo sin dioses, sin dioses. Esto es un fenómeno único y diríamos que esto es lo que caracteriza a la filosofía, tratar de comprender el mundo racionalmente e incluso tratar de entender cómo pensamos y cómo construimos, o más bien, cómo concebimos y entendemos el mundo que estamos viendo. ¿De acuerdo? No sé si esto quede claro. Era un aspecto importante. Los egipcios, los fenicios, los sumerios no hablan de la verdad. No hablan de la falsedad, ni la lógica, ni la ética. No tienen esas palabras, ni tienen esas operaciones. No hablan de teoría del conocimiento. No hablan del alma como algo que se puede estudiar. No hablan de la inteligencia o la memoria. No hablan de esos factores. Baste con revisar la literatura clásica del mundo antiguo, uno puede darse cuenta que no se abordan estos temas. Leer, por ejemplo, a Platón, a Aristóteles, a los filósofos presocráticos, uno se da cuenta precisamente que son autores que abordan estas formas de conocimiento previo. Entonces, esto es lo que quería decir. Por eso la idea de la metacognición o teoría del conocimiento comienza con la filosofía griega. Ustedes podrían decirme que
Miguel León Portilla habla sobre la filosofía prehispánica y que también se habla sobre filosofía euroasiática y mística. Pero miren, eso no es filosofía. Son interpretaciones filosóficas sobre la religión o sobre una cosmovisión religiosa. Pero lo que caracteriza a la filosofía es que precisamente es racionalista, es exponer racionalmente y justificadamente una idea, ¿no? Que esto es muy diferente a lo que hacían los otros pueblos de la antigüedad. Ahora bien, vamos a echarle un vistazo a estas primeras formas de razonamiento. Y vamos a hablar de los filósofos presocráticos. ¿Quiénes son estos filósofos presocráticos? Son los que ocupan el periodo antes de Sócrates. Nada más para que se den ustedes una idea. Sócrates muere en el año 399. Esto lo estoy poniendo en el chat general. Sócrates muere en el año 399. Es siglo IV antes de Cristo. Es decir, hay 300 años de filósofos presocráticos, antes de Sócrates. ¿Quiénes son esos filósofos? Tales de Mileto, por ejemplo, Parménides, bueno, Anaxímenes, Anaxágoras, Empédocles, por decirles algunos nombres. Anaximandro. Pero probablemente el que nos interesa más en materia de epistemología es un señor que se llama Parménides. Parménides, sobre el cual Platón, que es un discípulo de Sócrates, va a trabajar también un diálogo, un análisis sobre lo que dice Parménides. Vamos a analizar qué dice Parménides. Y vamos a analizar, para que también se den ustedes una idea, contemporáneos de Tales, de Anaximandro, contemporáneos de estos filósofos presocráticos, son los profetas, por ejemplo, Isaías, profeta Daniel, ¿no? A los profetas que hablan, de los que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, son contemporáneos a los filósofos presocráticos. Para que se den ustedes una idea del momento histórico. Y para que veamos también de qué vamos a ir hablando sobre el tema epistemológico. ¿Se han ubicado ya históricamente? ¿En qué momento de la historia estoy? Esto es importante. Entonces, Tales de Mileto es del siglo VII, del 699 abajo, ¿no? Siglo VII. Siglo VII antes de Cristo, son presocráticos. Y a partir del siglo IV antes de Cristo, son socráticos. ¿Quiénes son los filósofos socráticos? Son precisamente Sócrates, su alumno Platón y el alumno de Platón, que es Aristóteles. Ahí está. ¿Se ven? Por eso se llaman filósofos socráticos, porque son los que derivan directamente de Sócrates. Sócrates, que muere en el 399, Platón, que vive... Platón, cuando muere Sócrates, más o menos tendría unos 20 años, tal vez un poquito más joven, 19, 18. Y Platón muere cerca de los 60 años, 70 años. O sea que pensaron ustedes que todavía vivió por lo menos hasta el 360, y Aristóteles era un jovencillo de 20 años cuando estudió con Platón, cuando muere Platón. Entonces Aristóteles habrá muerto, más o menos, échele también cerca de los 70 años, era un hombre longevo. Debió haber muerto más bien hacia el 320, 330 antes de Cristo. Ese es el periodo de toda esta sabiduría socrática muy importante, ¿no? Que es el momento culmen. Pero vamos a analizar a Parménides. Vamos a hablar de Parménides.
¿Por qué Parménides? Porque Parménides es el primer autor o es el primer filósofo del periodo presocrático. Es el primer filósofo del periodo presocrático que habla sobre lo que es la verdad. La verdad. Vamos a hablar de los sentidos de la palabra verdad. Y esto es interesante porque Parménides, de hecho, parte de una cosa muy elemental. Dice, vamos a buscar lo que en realidad es y existe, ¿no? Lo que verdaderamente es real. Y la realidad él la relaciona con la aletheia. Aletheia, aquí dice aletheia, que esta N, que eso que parece una N es una E, esta es una T, esta es una L, aletheia, ahí está, la aletheia. La palabra aletheia se divide a su vez en letheia, que quiere decir ocultar, y el a es como una negación, es un prefijo de negación, sin ocultar. Entonces, fíjense que es muy interesante en cuanto que, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la verdad, es el desocultar algo, ¿no? El quitar el velo de algo. Cuando ustedes ven algo velado, no están viendo lo que hay en la realidad, pero cuando yo quito el velo, se puede ver una engrapadora, ¿no? Entonces, en este sentido, la aletheia, ¿no? La aletheia es esto, precisamente. Es que no sé si lo vieron o no lo vieron, pero a ver. Aletheia es desvelar. Ya se ve ahí la engrapadora, ¿no? Esto es letheia, aletheia. Se ve lo que la cosa es. Entonces, es muy curioso porque para los griegos, sobre todo para Parménides, había que desvelar el mundo, porque parecía que el mundo estaba velado, estaba oculto, ¿no? Y a través del conocimiento, él va a descubrir lo que es la verdad. Ahora bien, ¿qué es esto de la verdad para Parménides? Él escribe un poema y dice, el ser es y el no ser no es, ¿no? Y ustedes pueden decir, bueno, pues eso suena muy obvio, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, si yo les digo nada, cuando hablamos de la nada, ¿de qué estamos hablando? Porque si alguien empezara a hablar sobre la nada ya no sería nada, sería algo, ¿no? Es un poco un tema paradójico, pero es importante. ¿Qué estamos desocultando? En latín la palabra lateo significa estar oculto. Y de ahí se habla, por ejemplo, de lo que es latente. En el inconsciente tenemos ideas latentes, la aletheia. Parménides, aquí lo tienen ustedes a Parménides. Parménides decía que la verdad es algo que no cambia en el tiempo, es algo que siempre ha estado ahí. La engrapadora siempre es la engrapadora, ¿no? No es divisible, o sea, la verdad es absoluta. Lo que se devela es total. Cualquier sensación que tenga yo que no sea exacta es una mentira, es una apariencia. O la verdad es toda o no es. Dice Parménides, la verdad no se divide, la verdad no cambia en el tiempo. La verdad es absoluta. La verdad es absoluta. Ahora bien, voy a utilizar estas imágenes
Los antiguos griegos, hablaban de una cosa que era el destino. Ananke. El destino era Ananke. Y si la verdad es absoluta, el destino es absoluto. El destino nos arrastra a todos. Para que me entiendan ustedes esta idea, para el griego, el mundo es eterno y las cosas que fueron, son y serán. Todo lo que fue, es y será. Exactamente lo mismo. No hay variaciones absolutas. No hay variaciones absolutas. Todo es lo que es. Lo que fueron, lo que son y lo que serán. Eso es la verdad para los griegos. Aquí no hay medias tintas. El destino es lo que las cosas son y las cosas tienen una verdad tal como son. No puede haber cambios de opiniones. O más bien la opinión no es un conocimiento verdadero. La opinión, la palabra opinión en griego es dianoia. Es una opinión, no es algo que sea exacto, ¿no? En cambio, cuando alguien habla de la certeza y de la verdad, es así como es. Las cosas son como lo son y no pueden variar. ¿De acuerdo? Una persona que nacía como esclavo, era esclavo para toda la vida, ¿no? Podía haber un liberto, pero pues había nacido esclavo y tenía una naturaleza de esclavo, ¿no? El amor entre las parejas era algo que estaba escrito. No es que la gente se encontrara. Y se los voy a decir en esos términos. Si ustedes pensaran como griegos, no importa lo que ustedes hagan, siempre va a pasar lo que tiene que pasar, porque la verdad es como es y no hay forma de cambiarla. Esto es lo que dice Parménides y es lo que van a sostener todos los filósofos griegos. Las cosas son como son y no van a cambiar, porque el mundo es, como fue y como será. Y siempre es igual, ¿no? Para el griego, si ya descubrí lo que una cosa es, esa cosa es en sí misma eso siempre, y siempre lo va a ser. El océano siempre va a ser el mismo, el cielo siempre va a ser igual, todo va a ser igual, todo va a ser igual. Hay un mito muy famoso, que es el mito de Edipo Rey. ¿Alguien recuerda el mito de Edipo Rey? ¿Lo recuerdan? Bueno, eso lo recuerdo rápido. ¿Quién estaba enamorado de su madre, doctor? Bueno, va a acabar enamorado de su madre, pero no quiere decir que se enamora de su madre. Bueno, de hecho, ¿recuerdas tú el mito de Edipo, Arturo? No, nada más me acuerdo generalmente, pero así los detalles en específico no. Bueno, si me permiten, se los cuento rápido. Porque esto les va a permitir mucho entender a qué nos referimos con todo esto del Ananke y la verdad absoluta
y las cosas son como son y no pueden variar. Miren ustedes, voy a quitar este aquí y vamos a ver. El rey Layo, bueno, había un reino que era el reino de Tebas. El reino de Tebas tenía un rey que era el rey Layo y una reina, su esposa, que se llamaba Yocasta. Ellos tuvieron un hijo, y los griegos pensaban que existía el destino y consultaron una cosa que se llama el oráculo de Delfos. ¿Alguien ha oído hablar del oráculo de Delfos? El oráculo de Delfos. Ahorita se los voy a mostrar. Déjenme mostrarles el oráculo de Delfos. Aquí está. Miren ustedes. Entonces, en Tebas estaban Layo y Yocasta. Y aquí está la ciudad de Delfos. Aquí está Atenas y aquí está Delfos. En Delfos había un templo, que era el templo del dios Apolo. La ciudad de Delfos estaba dominada en la antigüedad por una diosa serpiente, que era la diosa Pitón. Y las sacerdotisas que servían a la diosa Pitón se les llamaba pitonisas. Cuando Apolo, en la mitología de Apolo, vence a la diosa Pitón, a la diosa serpiente, con su inteligencia y sagacidad, la vence, él se queda como dios tutelar de la ciudad de Delfos y las sacerdotisas que le servían a la diosa Pitón le van a servir a él. Y precisamente esto es lo que es el templo actualmente del oráculo de Delfos. ¿Qué es un oráculo? El oráculo era un templo, aquí está el templo, y cuando la gente iba al templo a consultar, quería ir al templo para que el dios Apolo les dijera qué iba a ocurrir en el destino, porque la gente en el mundo griego, como las cosas ya son, pues yo ya tengo escrita mi vida. Solamente haría falta y habría que desvelar para saber qué es lo que va a pasar en mi vida. Esta es la idea del destino en griego, ¿eh? Aquí nadie se hace cargo de su vida. Para los griegos el destino ya está escrito desde que tú naces. Porque las cosas fueron, son y serán tal como son. Y el que nace para maceta no pasa del corredor. Entonces, Layo y Yocasta fueron a consultar el oráculo de Delfos para que el dios Apolo les dijera cuál era su destino, su ananqué. ¿De acuerdo? Y fíjense que es muy curioso, esto es lo que queda del templo de Delfos, donde estaba. Había fíjense, la gente llegaba al templo y un sacerdote salía. Y fíjense, había aquí, no sé si lo llegan a ver, aquí había una cámara secreta, aquí había una persona sentada. Era una de estas pitonisas, era la cámara del oráculo. La pitonisa, cuando el sacerdote, uno llegaba y le decía, bueno, o sea, nació mi hijo y se llama fulano de tal, quiero saber cuál es su destino. Entonces, los sacerdotes bajaban aquí a esta cámara oculta y hablaban con esta pitonisa. Y quiero decir, por ejemplo, lo que se ha descubierto ahora es que aquí en Delfos había unos manantiales y unos canales donde salían ciertos gases tóxicos. Miren, esta es la pitonisa sentada en un trípode, en un asiento de 3 patas. El sacerdote llegaba y le hacía la pregunta y la pitonisa entraba en trance en un plato con agua y una hoja de laurel.
porque Laurel era precisamente la representación de la inteligencia del dios Apolo, y ella estaba en trance, oliendo estos gases que emanaban del subsuelo, y propiamente leía lo que el dios Apolo le decía a través de la lectura del agua. Eso es lo que hacía la pitonisa. Por eso ahora las adivinas se les llama pitonisas. Bueno, ese es el oráculo de Delfos. Este era el oráculo de Delfos. Entonces, quiero que vean ustedes que esta era la lógica del griego. Era saber cuál era el destino de las personas y de las cosas y de las ciudades y de todo lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque precisamente, para ellos había un destino. Y ese destino era una verdad absoluta. No iba a cambiar, no tenía partes. Y era una visión del mundo eterno. Esto es lo que describen luego Platón, Aristóteles. O sea, la verdad para ellos era una sola cosa. No había cambios, no había progresos. El tiempo era cíclico. Para Aristóteles, para Platón, para los griegos presocráticos, no existe el progreso. El progreso sería una línea recta con un principio y un fin. Pero para los griegos no hay creación propiamente. Lo que hay es un constante devenir en el que se aparece algo y se destruye posteriormente, pero luego vuelven a nacer y luego se vuelve a destruir, pero siempre es el eterno, lo que llaman el eterno retorno. Por ejemplo, esto que estamos viviendo nosotros para los griegos es algo que ya ocurrió en un ciclo del universo y en el siguiente ciclo del universo volverá a ocurrir, ¿no? Y no es variable, siempre va a ocurrir exactamente lo mismo. Esto es lo que era la idea del ananqué o el destino del griego. Y conocerlo era precisamente conocer una verdad absoluta. ¿De acuerdo? Regreso un poco a la historia de Layo Yocasta. Layo, el dios Apolo, no decreta cuál va a ser el destino. El dios Apolo, como en su carácter de dios, puede ver el destino de todos los seres. Y el dios Apolo ve que el destino del hijo de Layo de Yocasta es que él matará a su padre y se casará con su madre. Es el destino. Y entonces Layo, bueno, ustedes pueden decir, bueno, pero a lo mejor el dios Apolo se equivoca. Yo les diría, no, el dios Apolo no se equivoca. Como ve el destino, él no lo decreta, no decide cómo va a ser, simplemente ve como el destino. El destino es algo que está incluso por encima de los dioses, pero los dioses pueden ver cuál es su destino. En el mundo griego, los niños, los borrachos y los dioses griegos siempre dicen la verdad. Siempre dicen la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, Layo, viendo que su hijo lo va a matar y se va a casar con su madre, él decide retar al destino. Él decide retar al destino. Así como reto al destino. Ananqué. Y entonces, ¿qué propone? La historia es que él manda a un siervo de palacio, a un guardia, a que lleve al niño al bosque y lo mate. Y se acaba el asunto. El guardia, como en el caso de la Blancanieves, se lleva al muchacho al bosque, nada más que se apiada de él exactamente igual que en la Blancanieves. Y lo que hace es colgarlo de los pies en un árbol y dice, bueno, lo voy a dejar aquí colgado y que vengan los lobos y se lo coman en la noche. Y ya, yo no lo maté, lo matarán los lobos. Y mientras el guardia se iba, ve que de pronto a lo lejos unos campesinos ven que ven al niño colgado, lo descuelgan y se lo llevan, y el guardia ya no lo ve, pero los campesinos se llevan a este niño a un reino, el reino de Polibio, del rey Polibio. Ahora no recuerdo el nombre de la esposa de Polibio, pero Edipo, bueno, y el niño recibe el nombre de Edipo. Edipo significa el de los pies hinchados, ¿no? Porque dicen que cuando los cuelgan de cabeza, pues se le hinchan los pies. Entonces a Edipo se lo llevan a otro reino, al reino de Polibio, el cual lo cría como si fuera su propio hijo.
Y Edipo cree que Polibio es su padre y la esposa de Polibio es su madre. Cuando Edipo crece, Edipo va a consultar al oráculo de Delfos. Y el oráculo le dice, fíjense qué le dice el oráculo, le dice, tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Les voy a hacer una pregunta. ¿El oráculo le ha dicho la verdad? Jorge Rodrigo dice que sí. ¿Todos están de acuerdo? Fíjese, es un problema epistemológico, es uno de los primeros problemas epistemológicos. El oráculo, o sea, el dios Apolo a través de la pitonisa le dice a Edipo, tú vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Ese es tu destino, tu ananqué. Edipo sabe la verdad. El dios Apolo le ha dicho la verdad. Pero fíjense qué complicado es esto, porque Edipo dice, no, yo no sería incapaz de matar a Polibio. Yo quiero a mi padre y también respeto a mi madre. Y entonces Edipo decide dejar el reino de Polibio y se marcha para no ponerse en condiciones de matar a su padre y de casarse con su madre, de cometer un incesto. Porque Edipo cree que sabe la verdad. Y de hecho, sabe la verdad porque el oráculo se lo dijo. ¿O no lo cree usted así, Laura Elvira? ¿No cree que le dijo la verdad el oráculo? Sí, 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 creo que le dijo la verdad. Tan le dijo la verdad que el destino no se puede modificar. Así se tomen decisiones para evitarlo, ¿no? Es el caso, me parece. Ahora, fíjese una cosa, Laura, ahorita que lo está mencionando. Edipo sabe la verdad, pero no la entiende. Para él está desvelada en cuanto a su enunciación, pero está velada en cuanto a su sentido. ¿Sí lo ve? Hay un velo. Arturo, Edipo llega, se aleja del reino y de pronto llega a una bifurcación de un camino, ¿no? Y se topa con otro carruaje que viene en camino de otro gobernante. Y Edipo le dice, yo soy hijo de Polibio, soy Edipo, hijo de Polibio, y te ordeno que te hagas a un lado para que yo pase. Y el otro personaje le dice, yo soy Layo, rey de Tebas, y en todo caso te harás tú a un lado. Perdón. Te va a hacer tú a un lado. Entonces Edipo le dice, me estás ofendiendo, baja y pelea contra Layo para ver quién va a ceder el paso. ¿Y qué creen que pasa? ¿Qué creen que ocurre? Edipo mata a Layo. Efectivamente. Ya pasa Edipo por donde iba Layo, deja ahí el cuerpo de ese personaje. Y cuenta la historia que en ese mismo lugar, en ese momento, Tebas estaba siendo asolada por una malvada criatura que era una esfinge, ¿no? Y la esfinge devoraba seres humanos y se los comía a todos y los despedazaba. Y cuando Edipo se topa con la pirámide, con la esfinge, que era esta mujer, este ser con rostro femenino, cuerpo de león y alas de águila, le dice la esfinge, insensato, ¿qué vienes tú a hacer aquí? A enfrentarme a mí, te voy a devorar igual que a todos los seres humanos. Y le dice, yo soy Edipo, hijo de Polibio, y te voy a vencer. Y entonces la esfinge, en su sagacidad, le dice, voy a jugar contigo, Edipo. Vamos a ver qué tan inteligente eres. Te voy a hacer un acertijo, pero si le atinas al acertijo, si resuelves el acertijo, te dejaré vivir.
y si no, morirás igual que todos. No sé si ustedes recuerden cuál era el acertijo de la esfinge. Le pregunta, ¿qué animal camina con 4 patas en la mañana, con 2 al mediodía y con 3 al atardecer? ¿Alguien recuerda este acertijo? Nadie recuerda este acertijo. El hombre. El Bueno, hombre. la persona, de manera inclusiva. Bueno, es una persona, es un ser humano. Ajá, A ver, Arturo, explícanos, o explícale a todo el mundo por qué camina con 4 patas al amanecer, con 2 al mediodía y con 3 al final del día. Porque cuando en el amanecer del nacimiento o del inicio de la vida, la persona camina con cuatro patas, que sería sus 2 brazos, 2 piernas al momento de gatear. Cuando Así la persona se encuentra en el albor, en el cenit, en el punto máximo, se puede decir, camina con 2, camina de manera erguida, de frente al sol. Pero cuando llega el ocaso de la vida, cuando llega ya la vejez, o cuando llega la ancianitud, tendrá que requerir de un tercer pie, que sería un bastón. Así es. Y bueno, Arturo, cuando Edipo le responde eso a la esfinge, le dice, es el ser humano. La esfinge enloquece y se tira por un barranco. Y entonces, la gente de Tebas escucha que Edipo ha vencido a la esfinge y va en su festejo. Y se lo llevan a Tebas para celebrar. Yocasta, la reina de Tebas, está triste porque alguien ha matado a su esposo y no sabe quién fue. Sin embargo, ve que Tebas tiene un nuevo campeón, muy joven, guapo, ¿no? Y ella dice, bueno, Tebas merece un rey joven y qué mejor reina que yo. Y se casa con Edipo. El destino, la verdad de Edipo se ha cumplido. Esa verdad se ha cumplido. Esa es la idea del griego. Fíjense que cuando había un letrero en el oráculo de Delfos. ¿Tú, Jorge, recuerdas el letrero del oráculo de Delfos? ¿Sí lo recuerdas? Decía, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque conocerme a mí mismo es saber cuál es mi destino. Si nací para maceta, saber que no voy a pasar del corredor. Fíjense que el destino para el griego es eso. Nosotros simplemente estamos siendo arrastrados en algo que ya está escrito. Si en mi destino está que me voy a sacar la lotería, aunque no compre boleto, aunque no compre boleto, para los griegos, me puedo quedar yo sentado en mi casa y el destino se va a cumplir. Tal vez así como Willy Wonka va a llegar volando un boleto que se le voló a alguien y va a entrar por mi ventana y es el boleto ganador. Para el griego esa es la verdad. La verdad es saber lo que va a ocurrir en el destino. Las cosas son lo que son. Y un poco el ánimo de la ciencia es eso, ver qué es lo que son las cosas y qué no son las cosas. El ser es una cosa y no es lo que no es. Entonces, esta es la parte epistemológica griega. ¿Se ve? Conocernos a nosotros mismos es saber cuál es nuestro destino y lo que nos va a pasar. Ahora bien, antes de cualquier pregunta o comentario, déjenme ustedes ahora mostrarles esta otra parte. Si revisamos el mundo semítico, fíjense que los hebreos, los judíos,
los babilonios tenían dos palabras para hablar de verdad. Una es quiyot, que significa verdad, pero verdad evolutiva. La verdad es verdad por instantes. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? La verdad para los semitas y los hebreos no era absoluta. La verdad era en un momento dado. Cuando dicen en hebreo emet, también emet significa verdad. Y de ahí viene, por ejemplo, la palabra emuná, que significa fe, y también nuestra palabra amén. Pero fíjense que amén, que viene de amet, que significa verdad, es como, y al final de lo que dice el evangelio, el credo, resucitará al tercer día y vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Amén. ¿No? Es decir, que eso sea verdad, que eso ocurrirá. ¿No? Que ahora que me voy a casar con mi pareja nueva, nuestro matrimonio sea sólido, firme, fiel y transparente. Y la gente diría, amén, que sea verdad, que así se cumpla, ¿no? Que así sea. Ese es el sentido de verdad, que las cosas cobren esa lógica. Para los pueblos semitas, la verdad se presenta en el sentido de confianza. Yo tengo confianza en que me vas a prestar un dinero. Oye, préstame 5 pesos y te los pago la siguiente semana. Amén. ¿No? Ahí se utiliza la palabra. La verdad no es algo plenamente concluido, sino que es algo que va aconteciendo. La verdad ocurre en el tiempo, se modifica en el tiempo, se va gastando permanentemente. Por eso, cuando yo le prometí a mi pareja que la iba a amar, y ella me prometió a mí que me iba a amar, eso fue en un momento del tiempo. Pero luego, con el paso del tiempo, yo me volví obeso, calvo, amargado, tosco, grosero, y ella puede decir, yo ya no quiero a este hombre, ¿no? Y ella se vuelve quejumbrosa y todo lo que ustedes quieran, y entonces yo ya no quiero estar con esa persona. ¿Por qué habría que permanecer esa verdad como es? Para los hebreos, esa verdad ya no es porque ya pasó en un tiempo. La verdad se da en relación a algo y es evolutiva con base en los momentos de las relaciones. Fíjense que por eso les decía, es curioso que en la misma época existan estas dos formas distintas de ser. Déjenme compartir ahora esta imagen. Esta imagen que pertenece al mundo semítico del siglo VII antes de Cristo, del siglo VI, V antes de Cristo. Es la imagen de Adán y Eva en el paraíso terrenal. Dios crea el mundo en 7 días. El quinto crea al ser humano y el sexto día descansa. Y al ser humano lo crea a su imagen y semejanza. A los seres humanos los crea a su imagen y semejanza. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta técnica.
Yo imagino que mi público en esta aula mayoritariamente son cristianos, ¿no? Por lo menos creo que nadie se ha ido ahorita a rezar a la Meca, salvo Felipe Repre, que tiene ahí la figurita de un viejito de Lego, pero los demás están aquí. Entonces, como ya es hora de hacer la oración a la Meca y nadie se ha ido, yo asumo es el Lego de Marx. ¿Perdón? Es el Lego, es la figura Lego de Marx. Ah, sí, qué simpático. Sí. Ah, bueno. Está buenísimo, Felipe. Gracias. ¿Dónde la conseguiste? En internet hace algunos años, no me acuerdo. No, o sea, de hecho una foto, o sea, no lo tengo. Ah, no me tienes gustaría tenerlo. Bueno, si ustedes fueron al catecismo o a su escuela dominical o a la escuela sabatina o la escuela evangélica donde hayan ido, podrán tal vez resolver este problema. La condición, todos sabemos que Adán y Eva tienen una amenaza. Dios les deja hacer todo lo que quieran en el paraíso, menos tomar del fruto del árbol del bien y del mal. No tomarán del fruto del árbol del bien y del mal. Pero aquí es donde entra esta pregunta. Hoy sabemos que Adán, guiado un poco por Eva, y Eva un poco sugestionada por una criatura que llama la serpiente del paraíso, o la criatura aquella del paraíso, toman del fruto del árbol del bien y del mal. La pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿existe el destino de Adán y de Eva de romper el pacto con Dios, de tomar del fruto del árbol del bien y del mal? O sea, ya estaba en su destino que iban a tomar del fruto del árbol del bien y del mal. No. Sí, no, ¿y por qué? A ver quién dice qué. No, yo. Adelante, Felipe. No estaba en su destino y de acuerdo a la tradición judeocristiana, lo que ellos hacen es uso de su libre albedrío. Ellos deciden de forma autónoma comer del árbol del famoso árbol del bien y del mal, que de hecho en la Biblia se le denomina más bien el árbol del conocimiento, ¿no? Y eso va a dar pie a que después se diga, entonces la religión es más bien un dogma y entonces el conocimiento en realidad es vos. O sea, terminan hablando bien de Adán y sobre todo de Eva, terminarán hablando bien después en el siglo XVIII, pero bueno. Exactamente. Fíjate, Felipe ha dicho una cosa que es muy importante y parece que sí ha ido a la escuela dominical o por lo menos iba al catecismo. Dios me libre. ¿Nunca te bautizaron, Felipe? Me bautizaron porque no podía opinar, pero no estoy confirmado ni tengo hecha la primera comunión tampoco porque me negué. Bueno, pero ya te bautizaron, ni modo. Ya sé. Y por lo menos oíste estas historias bíblicas, ¿no? Pero mira, eso es muy interesante porque Felipe entiende, aunque no es un creyente, entiende la diferencia entre el mundo griego y el mundo hebraico, el mundo semítico. Para los judíos no existe el destino, porque existe esta cosa que llaman el libre albedrío. Edipo, Layo, no tenía libre albedrío. El mundo iba a ocurrir como tenía que ocurrir. En cambio, y era la verdad que se estaba desvelando. Pero sin embargo, lo piensan ustedes, en el mundo hebraico, la verdad no existe per se, se va haciendo. Ellos, por su libre albedrío, no, Dios, que los ha creado a su imagen y semejanza, con la libertad de escoger y de decidir, ¿no? Primero deciden no tomar del fruto del árbol del bien y del mal, y esa es la verdad. Pero luego, en el siguiente instante, por su propia voluntad, deciden tomar del fruto del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. ¿Y cómo sabe Dios, Yahvé, que han tomado del fruto? Felipe,
¿Te acuerdas? No, la neta no me acuerdo. A ver, Rodrigo Bernardo Reyes a lo mejor sí se acuerda. Por su pena la desnudez. ¿Por su qué? Pena la desnudez, o sea, los ve que se están escondiendo, que se están tapando por vergüenza de su desnudez, y ahí descubre. Exacto, Rodrigo, exacto. Yahvé Dios se da cuenta cuando le dice, Adán, Adán, ¿dónde están? Y Adán y Eva están ocultos en el matorral. Y dice, Señor, aquí estamos, detrás de los matorrales. Y les dice, ¿y por qué están detrás de los matorrales? ¿No? ¿Por qué te ocultas? Y le dice, es que estamos desnudos. Y entonces ahí Yahvé Dios se da cuenta y le dice, ¿y por qué ahora decidiste que estar desnudo es malo? Si yo todo lo que he creado es bueno. Y dice, claro, acabas de tomar del fruto en el que tú ya tienes la sabiduría para decidir qué está bien y qué está mal. Porque mientras no lo habías comido del fruto, mientras no comieras del fruto, no lo sabías. Pero ahora ya has decidido que estar desnudo es malo. Y Adán todavía de collón le dice, es que la mujer que tú me diste, ¿no? Le echa la culpa. Así como, es que en el sexenio anterior ellos no. Le dice, tú tomaste del fruto por tu propia voluntad. La verdad ha cambiado. La verdad ya es otra. Porque la verdad se va haciendo por instantes y por decisiones. ¿Qué les quiero decir con esto? Mientras que para Aristóteles y para Platón, como veremos, el mundo ya es y solamente habrá que entenderlo como es. Y ahí está la verdad. Para el mundo semítico, la verdad y el conocimiento de la verdad va a ir aconteciendo. Y fíjense que eso es muy importante, porque en el mundo jurídico, Roma supera a Grecia porque Roma fusiona el sentido de las leyes griegas, que eran muy avanzadas, pero rompe ese esquema del mundo, de la verdad absoluta, y las verdades y las leyes de ser universales pasan a ser contingentes, circunstanciales del mundo semítico. Las fusionan. Y esto, ¿quién nos lo enseña en el mundo antiguo? ¿Dónde viene esta influencia que asumen estos señores? Pues viene de este señor que se llama Zenón de Sitio. Zenón de Sitio. Zenón de Sitio es el padre del estoicismo, de la escuela de los estoicos. Y el estoicismo, precisamente, es la fusión del mundo semítico, porque Zenón era semita, era de un lugar que se llamaba Chipre. Bueno, Sitio es Chipre actualmente, pero estaba lleno de semitas, él era como judío. Y por el otro lado, pues era un semita radicado en territorio griego, porque luego va a Atenas y forma la escuela de los estoicos. Entonces habla griego, pero piensa como semita. No es un griego como Aristóteles o como Platón, que piensa que el universo ya es y está acabado en sí mismo. Y el mundo jurídico romano asume su racionalidad de verdades contingentes, circunstanciales y en contexto, de esta fuerte influencia estoica, que además está narrada en el Digesto. Dicen que los estoicos que llegan a Roma, al círculo de Escipión, a capacitar a los grandes juristas romanos, son Panecio de Rodas, déjenme anotar ese nombre por si les interesa. Panecio de Rodas y Diógenes de Babilonia. Son dos estoicos que son la base del universo jurídico romano clásico. Entonces, la verdad del derecho romano es una verdad contingente de leyes
que se pueden adaptar en la contingencia. Para el griego puro, no existía esa condición de contingencia. Las leyes son las leyes. The law is the law. Rompiste una taza, te vas a tu casa. Oye, pero es que tengo que estar aquí. En las circunstancias, rompiste la taza, te vas a tu casa, ¿no? Robaste, hombre, pero pues fue una broma, fue un impulso. Robaste, robar es matar. Robar merece la muerte. Y muerte. Porque el griego era un intransigente. Las leyes draconianas, por ejemplo, las leyes del tirano Dracón eran durísimas, porque ahí no hay excepciones, no hay atenuantes. La ley es la ley, ¿no? Lo que aquí quisieran que ocurriera, y solamente hay una forma de entender la ley. ¿Por qué? ¿Por qué solamente hay una forma de entender la ley? Porque solamente hay una verdad, la verdad absoluta del destino. Pero cuando entramos en el universo grecorromano, que está fuertemente influenciado por el mundo semítico, la verdad es contingente. Oiga, pero Dios es todopoderoso. El Dios de los hebreos es todopoderoso. Sí. Y un día les dice que los quiere y el día siguiente les manda un diluvio. Porque es contingente, porque el tiempo es contingente. Dios es eterno, fuera del mundo, pero en el mundo Dios es contingente. Dios un día destruye a la humanidad en Sodoma y Gomorra y al día siguiente está de buenas y les manda a su amadísimo Hijo Jesús para que salve a la humanidad. Por eso la Biblia a los griegos les parecía un relato absurdo y como si Dios era el Dios de la verdad. No era un Dios absoluto, como la verdad de la esfera platónica o del universo aristotélico, de la metafísica, ¿no? Ya luego en la Edad Media Tomás de Aquino trataba de hacer una cosa así, pero fusionar el cristianismo con la idea de Aristóteles, pero atenuada con esa visión judeocristiana, ¿no? Pero esto es lo que quiero que vean ustedes. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad de lo jurídico? Hay una verdad objetiva, desvelada en un proceso judicial, o existe la verdad descubierta por las circunstancias y las contingencias. Vean ustedes que desde el principio de la filosofía y desde la coincidencia con el mundo semítico, en el siglo VII antes de Cristo, tenemos un dilema epistemológico. ¿La verdad es una única, objetiva, o la verdad está sujeta a las circunstancias y de quien lo esté viendo? ¿Sí ve la diferencia? Por eso es que algunos reconocían en Jesús al Mesías, otros no. Si fuera un relato escrito en el mundo griego, por Platón o por Aristóteles, la verdad sería clarísimo para todos. Pero la Sagrada Escritura está escrita en el tiempo, en momentos distintos, en verdades contingentes. ¿Se entiende la idea? No sé si se entiende o está todavía muy complicada. Lo he tratado de hacer con estos pasajes bíblicos para que se vea de una manera más ilustrativa. Omar Alejandro, levantaste la mano. Y hola, luego doctor. Jesús Ángel dice que sí. ¿Qué pasó? ¿No levantaste la mano? Sí, Adelante, Omar, te escuchamos. o sea que los griegos eran como de pruebas tasadas y los semitas como de libre valoración. Muy buena comparación, Omar. Efectivamente, esa es la idea.
El hebreo es como de libre valoración de la prueba, y para los griegos hay prueba tasada. No hay otra posibilidad más que lo que es, y lo que no es, no es. Y fíjate que ahí precisamente empieza la lógica griega. El principio de identidad es lo que es, y no es lo que no es, ¿no? ¿Es inocente o es culpable? No, bueno, sí es, pero hay algunas atenuantes. No hay atenuantes. O sí o no. O todos coludos o todos rabones. Aquí no hay medias tintas. Porque es el principio de tercero excluido. O estás embarazada o no estás embarazada. No, bueno, es que creo que estoy un poquito embarazada. No puedes estar un poquito embarazada. No hay terceros excluidos. La cosa es lo que es o no es. Fíjense cómo la lógica griega responde a su universo me atrevería a decir a su universo destinado, ¿no? La cosa es porque así ha sido y así será. En cambio, en el mundo semítico, fíjense cómo son las cosas. Job era un hombre bueno y Dios lo premia. Pero luego, Dios juega con el demonio y le quita todo a Job para ver si deja de adorarlo o no. Y Job tiene unas desgracias terribles y le dice a Dios, yo no he hecho más que amarte, ¿por qué me haces estas cosas? Qué gacho Dios. Qué gacho Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Para el griego, esa historia del libro de Job es absurda. Como un Dios perfecto, absoluto, que sabe la verdad de lo que ocurrirá, juega con estas cosas. Ese pasaje de Jesús en el monte Sinaí, no, en el monte Sinaí, no, en el huerto, perdón, cuando está haciendo la meditación, sabe que tiene que morir por voluntad propia para salvar a la humanidad, pero ya sabe lo que le viene, ¿no? Y sí, me van a dejar como Santo Cristo en la época de la pasión. Y le dice Jesús a Yahvé, el Dios Padre, le dice, por favor, no me hagas padecer esto, pasa de mí este cáliz. Y ya luego medita y dice, hágase tu voluntad. O sea, voy a hacer lo que quieres que haga, ¿no? Pero por voluntad propia. Porque si Jesús hubiera estado destinado y no hubiera sido por voluntad propia, no habría salvación. Jesús tenía que morir en la cruz por voluntad propia. Así como Adán, por voluntad propia, tomó el fruto del árbol del bien y del mal, Jesús tenía que morir por voluntad propia para cubrir esa falta que se estaba dando, ¿no? Pero la verdad está circunstanciada, está contextualizada, está pormenorizada en momentos. Para los griegos eso es absurdo. El mundo no se puede corromper por el Dios mismo. Porque entonces, para el griego, que Dios haya creado una criatura que puede tergiversar el destino, es absurdo. Por eso dice en la epístola, cuando Jesús aparece, para los judíos es un escándalo y para los griegos es una locura, ¿no? Escándalo para los hebreos, locura para los griegos, dice San Pablo. Porque es otra lógica de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es un tema cognitivo, es un tema epistemológico. Y a partir de eso, piensen ustedes, para el griego cuando alguien cometió un delito, fíjense, hay una serie de cosas muy interesantes. En el mundo griego, no es porque sea un tema morbo, que yo tenga mucho morbo, pero es un tema que es un tema modelo, porque ocurre en la literatura griega. En la literatura griega,
cuando la mujer es adúltera y el marido la descubre, el marido mata al amante y a la esposa. O bien mata al amante y la esposa huye, pero nunca, nunca en ninguna obra griega, por lo menos previo al periodo cristiano, ninguna de las veces la mujer infiel regresa con el marido. ¿Por qué? Porque trata de huir de su destino. O bien porque va tras su destino, que es serle infiel al esposo. ¿De acuerdo? Helena nunca regresa a Troya. No, perdón, Helena nunca deja Troya y regresa con el rey Agamenón. La tragedia griega está llena de infidelidades. Pero la mujer nunca regresa ni le pide perdón al marido. Jamás, jamás. Eso nunca ocurre. En cambio, piensen ustedes al profeta Oseas. El profeta Oseas es un profeta menor. El profeta Oseas se casó con una mujer. Debido a que me están grabando, tengo que ser muy cuidadoso con mi vocabulario, pero les diría que el profeta Oseas se casa con una mujer de moral distraída, ¿no? Una mujer de cascos ligeros, ¿no? Medio descuidada en su moral. Es una mujer que se acuesta con todos los vecinos. Y finalmente, Oseas la rechaza, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento la mujer luego se arrepiente o los amantes la tratan mal y ella regresa con el profeta Oseas y le dice, por favor, Oseas, perdóname, quiero que volvamos a comenzar nuestro matrimonio y volvamos a comenzar. Y Oseas, esta es un poco la analogía entre lo que pasa entre el pueblo de Israel y Yahvé Dios, ¿no? Yahvé es como el profeta Oseas y el pueblo de Israel que es muy infiel, luego le pide perdón y regresa, ¿no? Y bueno, Oseas perdona al pueblo de Israel, o sea, a su esposa, y ya, se están contentos, ¿no? Pero luego como los hebreos y el pueblo de Israel es humano y tienen muchas pasiones, pues luego vuelve la señora de Oseas a volverse a acostar con los vecinos, ¿no? Y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a ser infiel, ¿no? Pero luego vuelve y le pide perdón otra vez al profeta Oseas. Fíjense que esto es muy interesante porque esto describe muy bien las formas jurídicas de los hebreos, donde si hay un perdón y hay atenuantes. O sea, yo puedo perdonarte el que me haya sido infiel. En el mundo griego no. En el mundo griego la apedrean. E incluso en el Antiguo Testamento, en el Génesis, dentro de las primeras leyes, a las mujeres adúlteras se les apedreaba. Pero a partir de los profetas reinterpretan la ley. Oseas perdona a su esposa. Jesús, cuando los fariseos llevan a una mujer adúltera a apedrearla, ¿no? ¿Tú recuerdas ese pasaje del Evangelio Felipe Reper? ¿Qué les dice Jesús cuando le dicen apedreamos a la mujer o no porque es adúltera? ¿Qué les dice Jesús? ¿Te acuerdas, Felipe? ¿O no? Sí, aquello de que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, ¿no? Felipe, maravillosa memoria. Yo creo que estás listo para la primera comunión. Deberías animarte. Sí, mi mamá dice lo mismo. Yo le sigo diciendo que la religión es algo personalísimo, ¿no? Que pues no. Bueno, nada más por si querías saber, yo creo que después de todo lo que has contestado en esta sesión, estás más que preparado para hacer una primera comunión. Pero bueno, hasta no se lleve. Espérese. No, hasta los santos soles se podrían dar. Pero bueno. Qué amable, gracias. No, digo, ya estás listo como para cumplir el ciclo. Hasta podrías hacer los votos eclesiásticos. Pero bueno, a lo que voy es que precisamente el punto es ese, Felipe. Él cambia el evangelio. Digo, él cambia la ley, ¿no? Él dice, a ver, pues la ley dice que la apedreemos, pero él decide que no es tan grave, ¿no? Y si por él fuera, pues él la perdonaba, ¿no? Y lo que dice es que tiene la primera piedra que esté libre de pecado.
Todo el mundo deja las piedras y entonces Jesús nada más le dice, no vuelvas a pecar, ¿no? Pero fíjense cómo en el mundo hebreo hay perdón y hay condiciones que son atenuantes. Esto es lo que toma el derecho romano del mundo hebraico, que no existía, y lo mezcla con las leyes severas griegas. De hecho, Gallo, en las instituciones, explica muy bien cómo era la ley antes de esta visión de atenuantes y excepciones. Decía, la ley se aplicaba de una manera rígida, pero luego llega esta influencia en la que la verdad puede ser circunstanciada por intenciones, ¿no? Por el pedir perdón. Esto es muy importante. Entonces la verdad puede cambiar. La valoración de un delito puede variar. Si de pronto estoy en el acto delictivo y me arrepiento y abandono la escena del crimen y no lo consumo, hay atenuantes, hay una serie de circunstancias que para los griegos no, los griegos se la aplican. Oiga, pero es que no terminé el delito, es igual, lo ibas a hacer, ¿no? Y órale, vamos. A ver, Omar Alejandro dice aquí, introduce la misericordia. A ver, espérame, es que dice, introduce la misericordia en lugar de la piedad. Exactamente, Omar. Para los que no sepan cuál es la diferencia entre misericordia y piedad, la piedad es, por ejemplo, cuando le decían, te vas a morir, ¿no? Te vamos a ejecutar. Y dicen, pero ten piedad de mí. Sí, sí, no te preocupes, te vamos a matar rápido, ¿no? Para que no sufras. En cambio, en la misericordia hay perdón, ¿no? O hay atenuantes. Está bien, hombre, no te vamos a cortar la cabeza, pero te vamos a dar unos latigazos, ¿no? Por lo menos te irás a tu casa caminando de San Vito, pero con unos latigazos, pero seguirás vivo, ¿no? Fíjense que estas son las condiciones de la verdad en la que cambia. Y lo que quiero que vean ustedes es que estas variaciones del derecho se dan en razón de la epistemología de la verdad. Piensen ustedes esto. Son las 6:23. Vamos a hacer un breve receso de 7 minutos para que piensen ustedes esto. Y regresaremos a las 6:30 para hacer un último recuento de toda esta idea, de esta primera etapa de la metacognición y de la epistemología jurídica. Piensen ustedes esto y lo platicamos después de unos 7 minutos.
Bueno, muy buenas tardes otra vez. Estoy de regreso después de estos 7 minutos cruciales. Me gustaría escuchar sus opiniones, sus comentarios. No sé si queda clara la diferencia de lo que es la verdad para unos grupos sociales y para otros, un grupo cultural y el otro. Y cómo el tema epistemológico está vinculado a la forma de impartir justicia desde el mundo antiguo. Y que además nos lleva a buscar modelos contemporáneos. Pregunta, en la actualidad, ¿la resolución jurisdiccional descubre la verdad histórica, la verdad de hecho, o son verdades circunstanciales y contextualizadas? Fíjense, esta pregunta que nace con la epistemología metacognitiva y la teoría del conocimiento de los griegos y de los semitas, nos da 2 líneas ya muy distintas en la antigüedad. Ya veremos a Platón y Aristóteles, pero estamos hablando solamente del mundo presocrático en este momento. Presocrático. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ya? ¿De plano? ¿Nadie? A ver, Omar Alejandro, levantaste la mano. Levantaste la mano, Omar. Adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Tengo duda porque me acuerdo que en una clase nos comentó sobre condicionantes y determinantes. Me parece que los griegos lo veían como determinante y ahora lo que nos está platicando de los semitas como que fuera condicionante. Pero yo pienso que eso no cambia el sentido final de las cosas. O sea, no sé, si lo pusiéramos en una recta, que de 0 a 1 haya muchas posibilidades, no quiere decir que no pueda llegar a ser 1. Entonces, me parece que se tenían que complementar, que no tendría que ser ni una ni la otra, no sé, o sea, pienso en el caso, por ejemplo, de O.J. Simpson, ¿no? Eso fue condicionante por cómo iba narrando los hechos y por la teoría del caso, pero no quiere decir que no fuera el homicida, simplemente no se pudo comprobar esa verdad, ¿no? Ajá. Bueno, eso sería una verdad muy semítica, que es distinto a una verdad griega. La verdad griega, diríamos, hay que alcanzar la verdad tal como es. Fíjate, para nosotros, el Ballester Gordillo resulta que no es culpable de todo lo que se le ha imputado. Para un griego diría, si ya se probó, o más bien no se logró probar que el Ballester Gordillo era culpable de los delitos que se le imputaban, entonces es inocente automáticamente. Sin embargo, a nosotros, un poco con la sospecha del mundo y de la vida, diríamos, bueno, más bien lo que pasó es que tuvo unos abogados muy buenos y la fiscalía no estuvo al nivel de poder terminar de probar los hechos, ¿no? Entonces, aunque el Ballester haya ganado el juicio y haya sido declarada no culpable, no quiere decir que en verdad sea inocente. ¿Sigo explicando? Para el griego, si es no culpable, es verdaderamente inocente. Para el hebreo, pues ocurren esas cosas como que están medio raras, ¿no? Jorge Rodrigo Mendoza, te escuchamos. Bueno, lo que comentaba tiene que ver con 2 cosas. La verdad en el mundo físico se explica a través de la ciencia y en el mundo jurídico es un acercamiento a la verdad. Aquí lo podemos llamar verdad jurídica porque nosotros como fiscalía o como defensa, o en el caso en un JLC, como actor o demandado tenemos que probar nuestras pretensiones, nuestra verdad jurídica, y esto se logra a través de las pruebas. El juzgador nunca va a estar en el momento en el que ocurrieron los hechos, pero le vamos a dar un acercamiento de la verdad, y esto se logra a través de las pruebas. A veces hay que usar estrategias para desacreditar las pruebas, y eso es lo que hace la diferencia en los casos difíciles. Ahora, ¿las pruebas sí nos van a llevar a una verdad objetiva, Jorge Rodrigo?
objetiva, pues a un acercamiento como tal, porque en muchos casos pueden ser confeccionadas. O sea, es una verdad histórica, una verdad en un juicio, pero no quiere decir que sea lo que realmente pasó. Pero entonces no es una verdad histórica, o esa es una verdad narrada. Pues sí, es una verdad narrada. O sea, es lo que yo dije en mi demanda y se prueba, pero no es lo que ocurre en el mundo real. Muchas veces es lo que ocurre. Por ejemplo, José Luis Becerril dice que es construida. Ahí ya va en una línea más semítica, más de constructivismo. Gracias, Jorge Rodrigo. Vamos a escuchar ahora a Jesús Ángel Duque. Adelante, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hablando de este tema, pues primero definamos lo que es la verdad, que es certeza de algo o asegurar una cosa. La verdad, pues es la afirmación de algo que corresponde con la realidad. A mí sí me hace interesante definir y clasificar este término, ya que varía de acuerdo a la conducta, por ejemplo, al juicio o a la realidad del ser. Pues la verdad pues, es una propiedad de las cosas y el entendimiento del humano. Y de ahí, a partir de esto, se puede llegar a lo que es verdadero, que se da en la realidad, que sucede o se cumple. Por otra parte, también hay lo que es la verdad relativa, que en este sentido dependen de principios o normas asociados a la cultura o época a partir del cual se le está considerando. De allí que la verdad de determinadas afirmaciones o preposiciones depende de cómo se las está viendo. Depende de la época, la cultura y también los puntos de vista. Bueno, sería lo que yo quería aportar acerca de la definición de verdad. Muchas gracias, Jesús Ángel. Fíjate que ahorita me hiciste recordar, etimológicamente la palabra certeza es distinta a la palabra verdad. Certeza en latín viene de certitudo y significa, si yo mal no recuerdo, tener la convicción o creencia de algo, aunque eso no sea verdad. Yo puedo tener la creencia y la convicción de que soy el más guapo de la casa o soy el más guapo de la colonia. Y puedo tener una certeza. Mi mamá decía eso, ¿no? Pero bueno, de allá que fuera verdad, pues es muy diferente, ¿verdad? Los griegos decían que era lo que se desvelaba, lo que se le quitaba el velo, lo que ya no estaba oculto. Pero fíjate que también podríamos decir, dice Tomás de Aquino, comentando ya luego Aristóteles más adelante, dice, verdad es la adecuación del intelecto a la realidad. O sea, que mi mente esté adecuada a lo que está pasando en la realidad. La inteligibilidad. Exactamente. Uh-huh. Y de hecho, Sor Juana Inés de la Cruz hizo un poema hablando sobre la verdad. Creo que es una parte del Primero Sueño. O no sé si sea un soneto corto. Creo que es un soneto corto. Decía, en perseguirme mundo, ¿qué buscas? Si yo lo que quiero es poner mi inteligencia en las bellezas y no las bellezas en mi entendimiento. ¿No? Es decir, yo lo que quiero es que el mundo, que mi mente se ajuste al mundo, no que el mundo me aliene en mi mente. Como Kant, por ejemplo, que definía también la verdad como una perfección lógica del conocimiento. Por ejemplo, Kant, claro. Uh-huh. Lo vamos a ver más adelante. Creo que ese tema le toca ya a Raúl Ávila. Pero efectivamente aquí está el punto. Entonces quiero que veas aquí, Jesús Ángel, que la verdad, no hay una verdad, o sea, no hay un término de verdad absoluta. Porque ya vimos que en el griego la palabra amén, digo en hebreo, amén y quillot son verdades consensadas o evolutivas. Pero aletheia, la develación de algo, es una verdad absoluta, que además tiene que ver con un destino absoluto y con que las cosas son como son y no van a cambiar. Es decir, en ese sentido, por ejemplo, si lo pensamos como un griego de una manera rígida, el delito es el delito y no hay circunstancias ni atenuantes que lo puedan
desvirtuar como es en su naturaleza. Sin embargo, en el momento que hablamos del tema de la circunstancia y el contexto, como que entramos en el campo de las atenuantes, ¿no? Como que entramos en ese campo de las atenuantes. Y es precisamente donde el término verdad, kishot o amén, es distinto a aletheia, ¿no? Que luego en el latín veritas o veritas tendrá esta como doble acepción, porque a veces cuando alguien lea la Biblia y la lee en latín, la palabra veritas tiene que ver con este mundo judeocristiano. Que si solamente leemos veritas en los escolásticos latinos, seguidores tal vez de Aristóteles, o en San Agustín, la veritas, la verdad en San Agustín es muy platónica. Las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. Pero bueno, hasta aquí nuestra exposición sobre la metacognición en el mundo presocrático de Parménides. No sé si haya algún último comentario antes de que nos vayamos, alguna duda. ¿Alguien quisiera decir algo más? Omar Alejandro nuevamente levantó usted la mano. Adelante, Omar, te escuchamos. Sí, gracias. Me parece que esto es muy interesante porque justamente estamos viviendo, me parece que en la cultura jurídica mexicana, ese cambio de paradigma entre una verdad absoluta y una verdad de casos. O sea, antes resolvíamos asuntos, ¿no? Es o no una causal de nulidad. Y ahora vamos a decir por qué sí es o por qué no es una causal de nulidad, ¿no? Lo vemos más acercado en materia penal, ¿no? Más acercado al tipo de justicia americana, donde se construye a partir de casos y no a partir de asuntos. Es muy bueno el punto que estás tocando, Omar. Pero fíjate que ahorita que dijiste esto me quedé pensando. También estamos viviendo una distinción entre grupos, porque hay unos que dicen que tienen la verdad por los datos que salen de la oficina de la presidencia y a veces la presidencia dice que tiene otros datos. Y parece que es una verdad aletheia de los periodistas frente a una verdad aletheia del que tiene otros datos, ¿no? Pero eso es una forma distinta a la de la verdad circunstancial, ¿no? Fíjate que es interesante esto, no lo había pensado, pero por ejemplo, cuando nuestro presidente dice, ustedes tienen unos datos tergiversados, es que tienen una verdad, pero esa verdad no es la buena. Mi verdad sí es la buena, ¿no? En cambio, un operador jurisdiccional diría, bueno, a ver, es esta verdad en este contexto, en estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, sobre estos temas seguiremos platicando el día de mañana. Felipe Repert, adelante. Sobre esto último que acaba de decir, creo que así como que el último comentario sería que lo que usted dice nos lleva a la discusión de la idea de el poder y la verdad en términos de Foucault, ¿no? Por ejemplo, el poder y la verdad. Entonces, yo no creo que un juez y el presidente de la República sean muy diferentes cuando ambos dicen yo tengo la verdad o propongo esta verdad, digamos, ¿no? Porque eso es lo que hace el presidente, pero también es lo que hace un juez. Al final del día, quien detenta la verdad es quien detenta el poder. La verdad no es democrática. Yo le diría que la verdad es entre oligárquica y autocrática, ¿no? Pero no es democrática. La verdad no es construida colectivamente. La construyen el poder y en general el sistema, bueno, o la dominación, ¿no? La idea de la dominación de unos sobre otros, y a partir de eso es que puedes generar verdades. El presidente puede generar la suya porque sabe que es el titular del Poder Ejecutivo y que en este país este asunto de las facultades metaconstitucionales y tal, pues sigue un poco como existiendo. Y el juez puede construir su verdad y decir sentencio de tal o cual manera e interpreto de esta manera
porque en el fondo, pues, o sea, en el mero fondo, así es como yo quiero interpretar las cosas, ¿no? Si quisieras interpretar, si fueras juez y quisieras interpretar de otra manera, encontrarías la manera de hacerlo. Por eso dicen que los asuntos se dan para los dos lados. ¿Nunca he escuchado eso? Es que este asunto da para los dos lados, ¿no? Se puede interpretar de una o de otra manera. Al final del día hay un tema de voluntad, ¿no? Al final del día también lo que hay es un ejercicio de poder por parte de la autoridad. Creo que la verdad, o sea, el concepto de verdad y la idea de el poder, ¿no?, van de la mano. Pensar lo contrario, creo, nos vuelve un tanto ingenuos, ¿no? Felipe, ¿y esto que has dicho es verdad? Lo que yo digo es verdad. Lo que yo Sí, digo sí, es esa es mi comprobable. pregunta. Sí, lo que yo digo es comprobable. No sé si es, yo creo que No, sí no, es pero verdad porque lo podemos comprobar. Contéstame la pregunta, ¿es verdad o no lo es? Sí, Bueno, ya es una cuestión de absolutamente. poder, ya me Desde decía, siempre. lo que vas a decir es que es un tema. Vamos a hablar, fíjate que me has dado muchos elementos. Mañana platicaremos sobre esto. Si quieres, platicamos sobre Foucault. Pero además, te voy a decir una cosa, Felipe. No pierdas de vista la microfísica del poder. La microfísica no habla de verdades absolutas, sino de verdades circunstanciadas. Y antes de irnos, Jesús Ángel Duque, un comentario más. Adelante, Jesús Ángel. Sí, claro, pues podemos hablar acerca de la posverdad también, que son a los hechos objetivos y reales que tienen menos credibilidad o influencia de los sentimientos y creencias de los individuos, pues al momento de formular una opinión pública o determinar una postura, hablando de esto. La posverdad, por ejemplo, pues es una distorsión de la realidad que se hace de una manera deliberada. Se puede emplear, por ejemplo, para aquellos hechos en los que son más influyentes los sentimientos o creencias personales de los hechos en sí mismos, si tratan de convencerlo, tomando en cuenta pues cosas que convienen y apartando de pues cosas que no pueden ser tan favorables a tu argumento. Pues la verdad, vamos a ver mañana también si quieren ese tema. Ya tenemos dos grandes rubros para seguir platicando mañana sobre esto, ¿no? Pues la verdad, perdón, la posverdad, y por el otro lado, estas verdades de poder y de microfísicas de poder. Hasta mañana, nos vemos en punto de las 5 de la tarde, que tengan buena tarde y nos vemos.